Aplicación y estrategias para el desarrollo de muestreo de un componente financiero en auditoría. Los métodos de muestreo que existen en auditoría son selección aleatoria, selección sistemática, muestreo por unidad monetaria, selección fortuita o casual, selección en bloque. Los más acordes a la empresa seleccionada es el método por selección de bloque o llamado también por unidad monetaria. Existen productos en la compañía que por rotación o valor en algunos casos es importante tener el control sobre estos. Componentes y técnicas de muestreo que pueden aplicar en las auditorías. Selección aleatoria. El muestreo aleatorio es un método de selección en el que el auditor escoge una muestra a fin de hacer corresponder unos números aleatorios con unas unidades de muestreo. Cada ítem de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado por la muestra. Selección sistemática. El auditor selecciona una muestra con el mismo intervalo entre la unidad elegida. Ejemplo, si el auditor desea elegir un tamaño de muestra de 8 productos para auditar de un total de 48 unidades de muestreo, el intervalo sería 6. A continuación selecciona un número aleatorio de 1 a 6 como punto de partida y así hasta completar la selección de los 8 productos del muestreo. Muestreo por unidad monetaria. El auditor divide una población en diversas subpoblaciones o líneas para que cumplan con el principio de homogeneidad, característica que los identifique. El objeto es reducir la variabilidad de los elementos dentro de cada estrato y así permitir la reducción del tamaño de la muestra sin aumentar el riesgo del muestreo. Se utiliza para identificar errores monetarios en las sumas y los saldos de una cuenta de balance. Selección fortuita o casual. El auditor combina el muestreo entre unidades y una regla de decisión, de acuerdo a la cantidad de errores encontrados. La regla de decisión conducirá a aceptar o rechazar la población, o bien ampliar la muestra. Es decir, se utiliza cuando la evidencia de un solo error o condición es motivo de mayor escrutinio o investigación. Selección en bloque. El auditor selecciona uno o varios grupos de transacciones contiguas como muestra. Ejemplo, se toman toda la línea de amortiguadores o de motores de carro. La muestra por bloques no suele ser económicas. Se realiza por tener el control de productos auditado, de acuerdo a las necesidades de la organización. Muestreo estratificado, utilizado para separar la población entera en subgrupos. Habitualmente se selecciona para la revisión de una muestra aleatoria de cada subgrupo. Muestreo por atributos. Localiza al auditor para determinar las características de una población, como ejemplo una autorización o una factura. Muestreo basado en juicio. Se basa en el juicio profesional del auditor para centrarse y confirmar la existencia de una condición que intuye razonablemente. En la entrevista con el contador de Imbra y Repuestos, en la pregunta ¿cuál considera que es el área con mayor relevancia dentro de la empresa y cuáles son los riesgos más recurrentes?, él nos confirma que el área con mayor relevancia es la de inventarios. Los riesgos recurrentes: no llevar a cabo la compra oportuna, comprar por debajo de las necesidades o en exceso, recibir materiales con cantidades, especificaciones o calidades diferentes a las ordenadas, no registrar apropiadamente el tipo y la cantidad de material recibido, pérdida por robo o extravío del material en el almacén, pérdida de control sobre la existencia en el almacén, como por ejemplo por no descargar el sistema de salidas de los productos, pérdida del valor de los materiales por deterioro o lento movimiento. Como ejemplo, las llantas se deben mover cada 15 días para evitar el deterioro físico de las mismas. Salidas de inventarios no autorizadas. Como ejemplo, todas las salidas deben corresponder a un pedido o a una remisión, facturada a un cliente válido. Todas las salidas deben de estar autorizadas y registradas en el sistema de inventarios. Como conclusión en el tema tenemos, las técnicas de muestreo es una auditoría que ayuda a emitir una opinión acerca del negocio en marcha, evaluando las metas y examinando su gestión y los actores para sí mismo que la organización pueda efectuar un seguimiento posterior con un plan de acciones preventivas y correctivas, proporcionando una mejora continua.
Cuando el auditor utiliza el muestreo, asume el riesgo del muestreo. Esto quiere decir que la conclusión del auditor estará basada en una muestra que puede diferir de la obtendría aplicando en el mismo procedimiento de auditoría. Al tener identificados los riesgos más comunes en una organización, el paso a seguir es hacer un seguimiento de los mismos con ayuda del auditor interno o externo para definir de manera cómo se debe empezar a controlar y prevenir estos riesgos. Muchas gracias.